Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, en primer lugar, pido disculpas de no subir videos. Sinceramente no es que no tenía tiempo, sino que no se me ocurría qué video subir. Y bueno, si algunos de los que están suscritos saben que hice una encuesta de, de qué videos hacer. Si hacer estudios bíblicos, denunciando, eh, devocionales y demás. Y bueno, eligieron más estudios bíblicos. Entonces, lo que fui haciendo, lo que ya estaba haciendo hace rato, es prepararme primero. Primero me voy a preparar para hacer todo el estudio de la Biblia. Todavía me estoy preparando. Así que por eso no voy a subir por ahora videos así. Así que bueno, simplemente van a tener que esperar a que pueda terminar los estudios y así enseñarlos. Bajo esa, hay que hacer ese orden. Antes de enseñar, debemos de aprender todas las escrituras. Así que bueno. Pero bueno, hoy vamos a tratar un tema en específico. Vamos a tratar así, por ahora, hasta que podamos hacer los estudios. Vamos a ver temas así eh, bíblicos y explicarlos. Sí, algunos temas, como por ejemplo este de la segunda venida de Jesús. Es un tema bastante importante, ya que el cristiano tiene que tener esto en mente para seguir la meta de ser cristiano. Bueno, en primer lugar también quiero pedir disculpas por una falta horrible que cometí y lo tengo que hacer saber, la verdad que tengo que decirlo. Hice un video, bueno, hice varios videos, creo que hice tres videos sobre el rapto o la tribulación y demás. Si algunos están muy atentos al canal, van a saber que los puse oculto en privado, por eso es que a algunos no les aparece. Pero bueno, quiero hacer esto, dar en cuenta que antes estaba cometiendo un error y bueno, ahora lo pude corregir, gracias a Dios, a través de las escrituras, que es lo que me faltaba mucho antes. Pero bueno, ese por un lado, eh, y ahora vamos a ver cómo es la verdadera enseñanza que se tiene que dar a través de las escrituras, el tema del rapto, de la tribulación, de su segunda venida, de las señales y demás. Pero para saber esto, tenemos que estudiar el contexto de las señales del fin. Esto lo podemos ver en Mateo, que es lo que estaba estudiando. Mateo capítulo 24, que nos dice, Jesús predice la destrucción del templo. Que ahora lo vamos a ver. Disculpen si me demoro en explicarlo, si a veces me trago, pero bueno, es un video que no va a estar editado, por eso quizás tenga algunas dificultades. Pero bueno, voy a abrir la página bueno, ya abrí la aplicación de la Biblia. Así que vamos a leer y explicarlo. Vamos a tratar de explicar. Más o menos así va a ser la temática que voy a estar haciendo, si Dios quiere, la explicación de la Biblia. Pero bueno, vayan al capítulo 24 de Mateo, del versículo 1 hasta el 2, que es Jesús predice la destrucción del templo. Bueno, vamos a leer el contexto para así poder descifrar bien qué son las señales del fin. Pero bueno, vamos a ver. Versículo 1 dice, Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Bueno, no le voy a explicar todo lo que estaba sucediendo antes, pero sí para que tengan algo en mente, para que sepan qué es lo que estaba pasando. Bueno, anteriormente Jesús estaba denunciando a los fariseos. Podemos ver anteriormente que eran eh, siete ayes, creo si se dice bien así, los siete ayes y los de los escribas a los fariseos. Siete o ocho, no recuerdo bien. Pero bueno, ahí podemos ver cómo Jesús demostraba eh, lo que eran realmente los fariseos, los líderes religiosos y demás, excepto Nicodemo, que era uno que después más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, em, eso por un lado, eso es lo que estaba enseñando Jesús. Anteriormente estaba enseñando de quién es el Hijo del Cristo. Jesús acusa a los fariseos y escriba, es el contexto anterior. Y antes era el lamento sobre Jerusalén.
¿Ok? Bueno, todo esto vemos que Jerusalén realmente negó a Jesús, realmente hicieron sus cosas muy mal, pero no todos, han quedado algunos. Pero bueno, vamos a ver esto bien. Versículo 1, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, Jesús, en primer lugar, eh, no iba a estar mal con los líderes religiosos, por eso se fue. Nunca más iría al templo de su ministerio terrenal. Por tanto, con el énfasis de él salió del templo y se iba, esto quiere decir que no iba a volver más. Él se iba, como alguien que no tenía intención de regresar más. Pero por eso ellos se acercaron a su maestro, yendo enfrente, con un estado de ánimo de profundidad, preocupación, e intentaron cambiar la sombría corriente de los pensamientos, invitándolo a voltear a ver las sagradas, bueno, por así decirlo, sagradas estructuras. Los discípulos realmente parecen que no entendían más. Si podemos estudiar bien los versículos de Mateo, vemos que Jesús se enfrentaban con estos fariseos. Jesús les daba una enseñanza a los discípulos, pero los discípulos muchas veces como nosotros todavía no captan, son muy lentos de captar. Por eso vemos que los discípulos salen de un contexto muy lejano a lo que estaba haciendo Jesús. Le dice, le muestra los edificios, cuando en ese entonces tenemos que pensar que los discípulos se deberían de asombrar, ya que estaban enfrentando a los fariseos. Y es una de las cuestiones por qué luego es crucificado. Entonces, bueno, yo acá tengo un apunte, así que si escuchan así como que leo algo es por eso. Bueno, realmente los discípulos pensaban que abriría los ojos Jesús, los discípulos, perdón, como le estaba diciendo anteriormente, pero son lentos para darse cuenta, porque en vez de ellos darse cuenta de los falsos que eran los líderes religiosos, los fariseos y demás, ponían sus miradas en lo de afuera, en los edificios del templo. Bueno, eso por un lado, realmente los discípulos no dejan mucho que hablar, pero bueno, así somos también nosotros. Versículo 2 dice, y respondiendo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el Señor Jesús? Bueno, los discípulos querían que Jesús mirara, perdón, los hermosos edificios. Jesús les dijo que voltearan y vieran bien esto. Después vemos que unos 40 años después de que Jesús dijo esto, hubo una revolución judía contra los romanos en Palestina y disfrutaron de muchas victorias al principio, pero al final los soldados romanos destruyeron a los rebeldes en el año 70 después de Cristo, tal y como dijo Jesús. Jerusalén fue destruida, junto con el templo tal como Jesús dijo que sucedería. Esta profecía se cumplió literalmente, así como dijo Jesús. Había un templo real y realmente fue destruido. De hecho, si le preguntan a profesores de historia, te van a dar el ok, que sí, es así. Tal cual, es una historia lo que está narrando acá Jesús, que pronto va a suceder con su omnisciencia, omnipresencia y todo lo que tiene la naturaleza de Dios. Jesús ya sabía que esto iba a ocurrir. El cumplimiento literal de esta profecía establece el tono para el resto de las profecías en el capítulo. Por eso vamos a ver el contexto de esto. Debemos esperar un cumplimiento literal para estas también. Todo lo que hoy es idolatría quedará destruido. Bueno, acá puse esto porque literalmente los discípulos estaban como medio idolatrando lo que es el templo. Es como que la idolatría tapó lo que Jesús quería enseñarles. Pero bueno, eso es lo que vemos, que todo lo que es idolatría quedará destruido. Todo, literalmente, voy idolatrás. Y acá quiero que entiendan, muchos piensan que la idolatría es adorar estatuas, orar a las estatuas y demás. Pero no solamente eso. Idolatría es algo que, si, que si bien sustituís la deidad de Dios por cosas materiales,
puede ser esto. Realmente si vos estás, pones tu confianza en videojuegos, pones tu confianza en el dinero, pones tu confianza muchas veces en el celular, que nos quedamos mirando todo el tiempo el celular, no podemos estudiar las escrituras, que estamos pendientes del celular y demás. Eso es idolatría. Estás poniendo el primer lugar ante lo que es las escrituras. Eso es idolatría. Sumamente importante es esto porque realmente los discípulos estaban haciendo esto. Le estaban mostrando los edificios del templo. Es como que decían, mirá todo el oro que hay, mirá las grandes estructuras, mirá qué bien detallados y demás. Eso es idolatría, porque literalmente no se estaban fijando en lo que Jesús estaba enseñando. Bueno, eso por un lado. Espero que el contexto de esta parte quede bien. Vemos que después, los años 70 después de Cristo, queda destruido eh, la Jerusalén. Bueno, vamos a ir rápidamente a las señales antes del fin. Señales antes del fin. Yo acá lo tengo como señales del fin de los tiempos, pero en realidad sería señales antes del fin. Sería señales del fin, o algo así por el estilo. Bueno, esto lo podemos ver, estamos ahí, ok. Seguramente vamos a ir muchísimos minutos de video, pero te recomiendo que te quedes. Bueno, esto lo vemos en el mismo capítulo, versículo 3. Bueno, vamos a leer y lo explicamos. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cómo serán estas cosas y qué señal habrá en tu venida y del fin de los siglos. Bueno, acá los discípulos estaban haciendo literalmente tres preguntas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo quedará destruido el templo de Jerusalén? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal va a ser em, el fin del siglo? Lo podemos llamar como el fin de la tierra, el fin del mundo. Bueno, fíjense cómo los discípulos también asocian estas señales como el señal del fin de los tiempos, y también muchos asocian esto. Pero bueno, vamos a ver. Versículo 3, ¿qué nos quiere decir? Bueno, en principio estaban distanciados del templo, pero viéndolo desde lejos, los discípulos le hicieron preguntas a Jesús acerca de la audaz predicción sobre la destrucción del templo. Jesús dijo que el templo sería destruido completamente. Era lógico que los discípulos querían saber cuándo esto sucedería. Jesús, eh, perdón, Jesús hablará esta pregunta, pero solo en el contexto de responder a sus próximas dos preguntas. En verdad estaban haciendo tres preguntas. Los discípulos probablemente pensaron que solo había hecho una pregunta en sus mentes. La destrucción del templo, en sus mentes, la destrucción del templo y el fin del siglo estaban probablemente conectados, pero en realidad hicieron dos preguntas, que serían en realidad tres preguntas más que dos, pero dos preguntas porque ellos pensaban que la destrucción del templo y el fin de los siglos iba a ser lo mismo. Y esta segunda pregunta respondía a los restos del capítulo. Bueno, vamos a ver que literalmente Jesús se lo responde, quizás en orden, pero bueno, vamos a ver algo. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engaña. Bueno, ya empieza Jesús advirtiendo, ya empieza Jesús demostrando qué es lo que va a suceder. Bueno, veamos. Desde el principio Jesús advirtió a los discípulos que muchos serían engañados al anticipar su regreso. Ha habido tiempos en la historia de la iglesia cuando se hicieron predicciones impulsivas y luego se confiaron en ellas. Resultaron una gran decepción, desilusión y alejamiento. Un ejemplo notable esto fue la expectación profética en 1846 de William Miller en los Estados Unidos. Debido a sus interpretaciones proféticas, cálculos y publicaciones, hubo cientos de miles de los Estados Unidos que fueron
convencidos de que Jesús regresaría en el año 1846 y estamos en el año 2023 ya. Así que bueno, cuando no pasó, claramente hubo una gran decepción. Muchos, de hecho, se alejaron de la fe, dejaron de ser cristianos y demás. Y algunos grupos sectarios resultaron del fervor profético. Era de esperarse. Entonces, ¿qué nos enseña acá? Que nadie se engañe. Bueno, en primer lugar, mucho se nos ocurre de los anticristos y demás, pero no. Acá simplemente se está refiriendo también de las personas que dicen que son de Dios. Por ejemplo, yo realmente fui parte de estas personas. Eh, bueno, si bien no di fecha ni nada de eso, no, eso eh, tenía un poco de sentido común. Si las escrituras dicen ni el día ni la hora, no voy a dar fecha, es parte del sentido común. No di fecha, está bien, perfecto, pero sí di la doctrina dispensacional, que lo que hacen es el rapto, que son, bueno, si bien yo lo enseñé, de hecho estuve una hora enseñando eso, tuve mucho tiempo estudiando. Bueno, voy a dar en esta parte un poquito de mi testimonio. Cuando yo estuve estudiando eso, yo sentía que algo estaba mal. No, no digo que soy único, que soy elegido, que tengo el Espíritu de Dios, ni nada de eso. Pero yo sé que cuando estaba estudiando, algo no coordinaba. Digo yo, señales del fin y señales del fin de los tiempos. Y ahí como que se mezclaba, decía yo, pero si viene el arrebatamiento, que las otras personas que ya tienen el juicio, que va a venir el anticristo, bueno, muchas cosas que no iban acorde con las escrituras. Y es lo que suele pasar cuando enseñamos una cosa que está fuera de las escrituras, que por cierto es anatema. Suele pasar que no coordina con las escrituras. Y ahora vamos a ver que puse varios versículos de Apocalipsis, ahora se lo voy a estar enseñando. Y por eso no es como que no coordina bien, y entonces me di cuenta que algo estaba mal. Lo publiqué, pero digo, algo estaba mal, no estaba 100% seguro, y bueno, con estos estudios de verdad estoy ahora sí seguro, lo sé cómo hacer, y no siento como ese vacío, como esa culpa que tenía cuando estaba enseñando eso. Pero bueno, ese es la doctrina dispensacional que enseña eso. Pero acá cuando nadie se engaña es cuando dicen eso. Por ejemplo, la doctrina dispensacional, que ponen fecha, ya unos extremos ya dicen qué es lo que va a pasar. Y bueno, la gente que no tiene Biblia realmente lo cree. Yo tenía Biblia, pero no tenía Biblia de esta parte. Pero bueno, vamos a seguir. Versículo 5, y ahora les voy a enseñar algo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Claramente si vemos a alguien que dice yo soy el Cristo, venid a mí, es obvio que es falso, o sea, sentido común. Personas ateas, personas que incluso no tienen Biblia, van a saber que es falso que digan yo soy el Cristo. Y es un tipo loco, de verdad. Pero hay gente que dice que es Cristo. Pero, a ver, bueno, me olvidé decirle algo. Todas estas señales es a partir de que Jesús lo anuncia a partir desde su primera venida hasta el fin de los tiempos, hasta su segunda venida. No es que ahora de repente faltan, no sé, ponerle que falten 3 días de su venida y ocurren estas cosas. No, no, va a seguir ocurriendo, no es que todas estas cosas van a ocurrir al fin de los siglos. Si vemos, eh, yo soy el Cristo, dijeron muchas veces, pero ahora vamos a entender también el contexto. No solamente es literalmente diciendo yo soy el Cristo, nadie te va a creer así. ¿Qué se nos está refiriendo? Bueno, desde esa época también había muchos falsos cristos y a muchos engañaban. Es decir, muchas personas dijeron yo soy el Cristo, pero quizás no lo dicen literalmente, yo soy el Cristo, sino que explícitamente teniendo como la naturaleza de Dios, diciendo yo tengo la verdad, yo tengo el poder de Cristo, yo soy el ungido de Dios, yo represento a Cristo como dijo el Papa. Aquí está la iglesia verdadera, yo soy el verdadero, yo tengo una sana doctrina. También vi una mujer que decía, no hace falta, miren lo que dijo, no hace falta que tengamos Biblia, que yo tengo la verdad. Y
se hacía creer en Dios. Bueno, esos son falsos cristos. Contexto de falso Cristo viene de los que vienen también en Cristo, que dicen que vienen en Cristo. Hacen audazmente la naturaleza de Dios en el hombre corrompido, cosa que no se puede hacer. Sentido común. Este es el sistema religioso. Ahora veamos en Apocalipsis, como le dije, 13:11, que vemos que estos temas así se tienen que estudiar libros, con libros, porque si realmente tomamos estos versículos vamos a entender cualquier cosa. Y como les venía diciendo, como yo estudiaba el tema es el rapto, la doctrina dispensacional, si yo estudiaba eso y después me iba a Apocalipsis, no iba a entender nada, iba a quedar más confundido que con Mateo incluso. Por eso es recomendable estudiar Apocalipsis, eh, Timoteo y cosas así, porque van al mismo. Por algo se repite. En la Biblia hay algo que se repita varias veces porque realmente tenemos que aprender. Pero bueno, vamos a Apocalipsis 13:11. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 13:11. Bien, Apocalipsis 13:11 nos dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, ¿qué se nos está refiriendo acá? A ver, a ver que me perdí. Bueno, este representa a Satanás en la iglesia, prácticamente. Por sí, con las características de las bestias. Bueno, vamos a analizarlo detalladamente. Acá dice, eh, ¿cuáles son las características de la bestia? Que tienen garras, que tiene una naturaleza destructora, mala, que te quiere matar, eh, territorial y demás. Todo lo que podemos saber de las bestias, así como el oso, el león, el cocodrilo y demás, son bestias. Dice, semejante a las de un cordero. Dos cuernos semejantes a las de un cordero. A Jesús. Prácticamente se hace parecer semejante a Jesús. Por eso es lo que nos dice acá en Mateo 5, si volvemos a Mateo 5, y dice, y es por eso muchos vendrán en mi nombre, pero hablarán como dragón. ¿Entienden ahora la armonía que hay entre Apocalipsis y Mateo en esta parte? ¿Qué enseña esto? Satanás es el dragón, ¿ok? Esta bestia parece al cordero, se hace parecer al cordero, pero en realidad es un dragón, habla como dragón, es Satanás en realidad. Y esto, la doctrina dispensacional, lo toman como un anticristo que va a volver en los últimos tiempos, pero no, no es así. En realidad, esto va a estar desde, como les vuelvo a decir, desde que estuvo Jesús en la tierra hasta su segunda venida. Esto lo vemos. De hecho, si hay un hermano que dijo, si volvemos al futuro, si viajamos al pasado, más o menos 1500 años, y vemos que hay personas que se dicen ser de Dios, pero no son de Dios, nos van a decir que sí, que hay. Por eso les digo, a lo largo de la historia nos enseña también que esto no va a ser algo futurístico como enseñan en Apocalipsis, que por cierto era yo también uno de esos, sino que algo que va a ocurrir todo el tiempo, tanto como hoy, como hace 1500 años atrás, como va a ser en años más adelante, si es que el Señor no viene antes, va a seguir ocurriendo hasta que el Señor venga. Satanás está cumpliendo está corrompiendo con la iglesia, con este falso profeta. Eh, bueno, acá me perdí. Bueno, eso por una parte. Después dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, de la tierra, adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, ¿qué nos enseña acá en Apocalipsis? Nos enseña que esta primera bestia tenía autoridad, tiene autoridad.
hace que los moradores de la tierra le adoren. A ver, no hagan especulación que es una estatua, que esto, que el otro. No, no, eso no es lo que específicamente se está refiriendo. Acá yo había anotado, bueno, esto. Satanás se está corrompiendo con la iglesia, con este falso profeta, que es Satanás, vestido de cordero, y en el mundo con las cosas que ya conocemos. ¿En el mundo con qué cosa? Bueno, si, bueno, vamos a decirlo. La homosexualidad, el LGBT, el aborto, las feministas, doctrinas torcidas que no son acorde a las escrituras, el feminismo, demás. Eso es las cosas que están haciendo en la tierra, lo que está haciendo el mal en la tierra. Eh, Son cosas que conocemos y adoran a la primera bestia, con los gobiernos, demás. Toda esta fuerza satánica hacen que los que no están en Cristo, sí, los que no están en Cristo adoren a Satanás, con diversas cosas, así como le he dicho anteriormente, y tanto como idolatría, que ya les expliqué un poco qué era la idolatría. No es simplemente adorar una estatua, es más específico. Así como así como en la misma iglesia, adoración, idolatría, mentiras, etcétera. Esto va a estar dentro de la iglesia falsa, por supuesto, tanto como afuera de la iglesia, como las puertas de afuera de la iglesia, como en el mundo. Por eso tenemos que saber que una iglesia verdaderamente de Cristo, una iglesia verdaderamente bíblica, no va a ser igual que el mundo. ¿Se entiende? Si vemos eso es porque realmente es una iglesia mundana. Y esta es sumamente importante tener esta diferencia entre la iglesia y el mundo. Es como la Biblia y el mundo, ¿no? La Biblia no puede estar comparada con el mundo, porque no se puede comparar. Son dos cosas muy diferentes, es como el agua y el aceite. Bueno, después vemos que cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué se nos está refiriendo a cuya herida mortal fue sanada? Bueno, Satanás en la cruz, cuando Jesús murió, realmente hirió a Satanás nuevamente. ¿Por qué? Porque Satanás quería las almas. Satanás quería un mundo perdido. Hoy lo conocemos muy perdido, pero hay personas que realmente se arrepienten. Satanás quiere con esas personas. ¿Qué pasa? Esto lo podemos ver. Les voy a explicar algo así rápido, pero no vamos a entrar en detalle porque se nos hace muy largo este video. Vemos que al principio Satanás quería matar a Jesús, incluso en su nacimiento, apenas ya estaba en la tierra. Claro, como nació rey, Herodes no quería que sea rey. En su orgullo quería solamente ser él. ¿Qué pasó? Satanás entró en él. Realmente fue Satanás quien quería matar a Jesús. Ahí vemos una parte de Satanás lo que quería hacer, lo que era realmente. Después vemos en la cruz con Pedro. Pedro quizás no tenía ninguna intención mala, Pedro, pero Pedro le dice a Jesús, bueno, Jesús anuncia que tiene que ser crucificado, matado, rechazado, y Pedro le dice al Señor que esto de ninguna manera te acontezca. ¿Qué pasa? Acá entró Satanás. Satanás fue quien habló a través de Pedro, porque Satanás no quería que Jesús muriera en la cruz. Por eso es cuya herida mortal fue sanada. Entonces, Satanás nuevamente empieza a tomar poder con estas personas, a través de estas personas, por supuesto, a través del hombre. No pensemos que todos los milagros sean de Dios también, porque Satanás tiene poder, no está igual que, no está igual que Dios, eso no, eso para nada. Pero Satanás también tiene este poder de poder hacer milagros, de engañar, que ahora vamos a ver a lo largo de este estudio. Bien, eso por un lado. Vieron ya la armonía que tiene más o menos Apocalipsis con Mateo, pero no me quiero ir mucho a Apocalipsis. Igual ya anoté algunas partes.
Así que vamos a ver. Bien, seguimos. Ahora el versículo 6 nos dice lo siguiente. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, acá, bueno, Jesús hace un pantallazo de todo lo que va a acontecer. ¿Cuándo? ¿Al final? No, no, al final no. Desde Cristo hasta la vuelta de Cristo. Sin embargo, no nos turbemos. Primero porque es necesario que esto acontezca. Y segundo porque no es aún el fin. Ah, pero hay gente que le gusta, parece lo apocalíptico, y empieza guerra y ya dicen, y me incluyo, por supuesto, siempre digo, pero ahora no porque ya sé lo que es en verdad. Pero sí, si pueden revisar algunos videos míos van a encontrar ahí. Quizás tengo que ver alguno ahí para sacarlos porque si no se van a confundir. Pero bueno, hay gente que ya hubo guerras, bueno, por ejemplo, Rusia y demás, y ya dicen que es el fin, o que hubo rumores, uy, este reino va a estar contra este reino, ya estamos en el final. No, 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 no es el final. Es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Y más cuando la gente se turba. La gente que piensa así, muchas veces son cristianos, dicen, no, ya estamos en el final, ya estamos en las guerras, ya hay hambre, ya hay nación contra nación, ya estamos en el fin. Y se empieza a turbar. Esto da una respuesta de que, verdad, no está siendo realmente siendo cristiano verdadero, porque dice la palabra, no nos turbéis, y es necesario que acontezca y todavía no es el fin. Ya con estas tres palabras ya tenemos que estar tranquilos, no ahí estando eh, alarmantes. Pero bueno, eso es lo que da el dispensacionalismo. Realmente da miedo. Yo primeramente tuve miedo, porque digo, uy, ya estamos en el final, ya tengo que salvar almas. Pero bueno, ahora vamos al versículo 7. Obviamente esto no quiere decir que vivamos una vida normal, y es lo que vamos a ver más adelante. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bajo el mismo contexto, no es todavía el fin. Nuevamente esto pasará siempre y es necesario. Todo lo que hoy pasamos fue y es necesario, así como guerras, comúnmente conocida como Rusia y Ucrania, la más popular. Es feo, sí, pero no te turbéis. No es todavía el fin. Esto es es consecuencia del pecado. Es así. Va a haber todas estas cosas y es necesario que acontezca. Por ejemplo, pestes, tuvo el coronavirus, escasez, terremoto fuerte, etcétera. Sin embargo, por más fuerte e intenso que sea, tenés que tener la calma. El cristiano se debe eh, caracterizar por tener esa paz con Dios, no esa paz del mundo. La paz del mundo no. Es esa paz que tiene con Dios, que ve que hay terremotos y demás y no se está turbando. Duerme en paz. Ese es un corazón que está dispuesto a Dios. Es necesario, pero no significa que ya es el final. El dispensacionalismo cree eso. No es nuestro pensar todas estas cosas, sino de estar bien con Dios. Porque la muerte no nos puede sorprender más que estas cosas. Y ya no habrá más oportunidades. Afanate si querés, es un decir, no te tenés que afanar. Si realmente estás bien con Dios, en vez de que si hay guerra, uy, ya viene. No, no, afanate primero por tu vida, si estás bien con Dios. Y después por los demás. Y después por las guerras. Pero bueno, es un decir, no se lo tomen literalmente. Versículo 8. Versículo 8. Ah, perdón. No, me faltó explicarles algo acá. Perdón. Me salté algo. Bueno.
En el versículo 7 he puesto que el tipo de cosas que Jesús menciona en esta sección no son las cosas que marcan las señales específicas del final. Cosas como los falsos mesías, pestes, hambres y terremotos, ciertamente han marcado la historia del hombre desde el tiempo de la ascensión de Jesús, pero no eran señales específicas del final. En efecto, Jesús dijo, sucederán catástrofes, pero estas no son señales del fin. O sea, sí, son señales del fin, pero no van a clasificar si ya estamos en el fin o no. Es como decir, en simples palabras, que Jesús dijo, esto es lo que va a suceder antes que yo venga. Pero el problema está en que nosotros pongamos ese antes de que yo venga en literalmente un tiempo después, pero no, no. Eso es lo que va a suceder después de que Cristo venga. Van a seguir estando esas cosas. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos al versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, a ver, no me quiero saltear Apocalipsis porque capaz que me salteé alguno. No, en el 2, ok. Bien, versículo 8. Todo esto será principio de dolores. Bueno, en el medio de cualquier gran guerra, cualquier gran hambruna o cualquier gran terremoto, lo que sea, es natural que el mundo está llegando a su fin. Pero Jesús dijo que hay una señal mucho más específica que indicará su regreso y describe después. Pero tener en cuenta que ninguno de estos eventos son señales específicas del final. Colectivamente son una señal. Cuando Jesús describe estas calamidades como el principio de dolores, literalmente lo llamó el principio de los dolores de parto, así como en verdad los dolores de partos. Debemos esperar que las cosas mencionadas, guerras, pestes, hambres, terremotos, etcétera, debemos esperar, debemos saber de antemano que se volverán más frecuentes y más intensas antes, antes del regreso de Jesús, sin que ninguna de ellas sea la señal específica del final. El final puede venir en cualquier momento, sea hoy, mañana. Ni siquiera sabemos qué va a ocurrir dentro de 2 minutos, dentro de 5 minutos. Menos vamos a saber si Jesús viene. Él nos dijo que antes de que venga, van a suceder estas cosas. Van a seguir pasando estas cosas. Aún no es el fin. ¿Se entiende a lo que va? Bueno, vamos al versículo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por mi nombre. Bueno, acá están las películas que meten preso y demás. Sí, puede ser algo así, pero no en el final. Esto va a seguir sucediendo, por eso vuelvo a repetir, en el periodo después de que Jesús ascienda al cielo y antes que venga otra vez, sus discípulos deben de esperar ser perseguidos. Deben saber que van a ser perseguidos. Si realmente estudias la palabra y sos cristiano y te enfrentas ante las causas de este mundo, las leyes de este mundo, es obvio que tenés que esperar a que seas perseguido. Es lo que te va a pasar. Esto puede hacer que sus seguidores crean que el final está cerca. Eh, Crean que el final está cerca, pero no. Pero tampoco es una señal específica de su regreso. Esto habla desde su comienzo de Cristo, las persecuciones de la iglesia y de las muertes de los cristianos. Y todo esto hasta el final, su segunda venida. Esto será en toda la historia, desde Jesús hasta su venida. Lo vemos incluso en la Biblia, que los discípulos de Jesús sufrieron esta persecución, literalmente a muerte. Si no hay tribulación, que ahora vamos a explicar qué es, fíjate si estás bien con Dios, fíjate si realmente dijiste que sos cristiano.
No te van a perseguir si no decís que sos cristiano. Si sos cristiano, sí te van a perseguir, por supuesto. Fíjate en qué estás mal si no estás sufriendo persecución ni tribulación. ¿A qué me refiero? Puede ser que no te maten literalmente. No sé, la visión que tenemos de la tribulación, persecución, es que te matan. Sí, sí, te matan. Hay países que matan literalmente a los cristianos. Bueno, eso es parte de lo que dijo Jesús. No significa que va a venir mañana. Puede ser que venga en cualquier momento. Pero no significa que maten literalmente, pero sí en el corazón, con el odio hacia nosotros por ser cristianos. Y aborrecidos por todos por causa de Jesús. Sean familiares enojados por nuestra fe o amigos o iglesia incluso. Y eso es buena señal. Sí, sí. Si te sucede todas estas cosas solamente por creer en Jesús, por creer en su doctrina y demás, y la gente se te enoja, incluso tus familiares, es buena señal. Sin embargo, sigue pasando de hace 2000 años atrás como sucederá hasta su venida. Así como él dijo, no he venido a traer paz, sino espada. No vino a traer paz terrenal. Estemos bien con el mundo, sí. Esto es lo que muchos cristianos tienen que entender. Y las iglesias también. Si nosotros profetizamos la Biblia, es imposible que el mundo esté a nuestro favor. ¿Se entiende? Y hay muchos cristianos que vos decís, pero estudia la Biblia y tiene un montón de gente a su favor, que son mundana, es consecuencia de que ese cristiano es un cristiano mundano. Si el cristiano es verdaderamente fiel, lo van a atacar, así como la iglesia. Si la iglesia está bien adornada, mucha gente y demás, pero no dice nada malo, esa iglesia va a seguir igual, con gentes y demás. Pero si una iglesia dice verdaderamente la palabra de Dios, va a estar pintada, va a estar destruida. Eso tenemos que entender. Eso es una buena señal. ¿Qué paz vino a traer el Señor? La paz para con Dios. Esa paz que vos no vas a decir, estoy turbado porque el Señor ya viene. Estoy turbado porque están pasando terremotos, guerras. No, no, la paz con Dios es decir, si estoy bien con Dios, ¿quién contra mí? ¿Se entiende? Es estar bien con Dios, primeramente. Esa paz se puede experimentar a través de las Escrituras, estudiando y haciendo su voluntad. Bueno, vamos al versículo 10. Versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué nos está enseñando acá el Señor Jesús? Bueno, la persecución revelará a los traidores dentro de la iglesia, así como los enemigos fuera. El miedo de creer en Jesús hacía tropezar a otros. Se entregaban por temor. Y hoy también en lo espiritual, unos a otros se entregan. Y esto es el dispensacionalismo. Genera temor. ¿Se entiende? Genera temor y hacen que se entreguen unos a los otros. Pero no es así. Si estamos con Jesús, si estamos con Dios, si somos verdaderamente hijos de Dios, no tenemos temor de nada, solamente del Padre, de pecar contra Él. El único temor es ese. Pero bueno, eso es lo que pasa hoy en día muchas veces. Versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto lo seguimos viendo hoy como hace años atrás. Hay numerosos, hoy, como dijo un hermano, si buscas en Google profetas, te van a aparecer un montón. Numerosos profetas tenemos hoy, falsos por supuesto. Así como nos enseña en Apocalipsis, vestido de cordero, pero como dragón habla. En el periodo después de Jesús, vuelvo a repetir, que asciende hacia el cielo, y antes que regrese otra vez, los discípulos de Jesús verán muchos falsos profetas y su éxito incluso. ¿Cómo puede ser que estos falsos profetas, voy a tirar nombres para que ustedes entiendan un poquito más? Tenemos a Cash Luna, Dante Gebel,
Bueno, a otros también, no conozco muy bien, pero sí, sí los conozco. No conozco bien su nombre. Vemos en su página, no tengo envidia, por supuesto. Vemos en sus páginas, tienen millones de suscriptores. Bueno, ese es el éxito de Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás no va a hacer su parte? Por supuesto, Satanás hace su trabajo, tiene que hacer su trabajo. Ese es su trabajo, los falsos profetas. Por eso tienen éxitos. Hay uno que... Esto es raro que lo diga un falso profeta, pero bueno. Bueno, no es raro en realidad, porque falta Biblia, por supuesto. Agarra y dice, veo que el impío prospera y le digo a Dios, me enojé con Dios y le digo, ¿dónde están mis millones? Eso es lo que dijo este falso profeta. Bueno, acá vemos algo al revés, el falso profeta no estaba siendo prosperado. Por supuesto tiene muchos seguidores, eso sí, pero el falso profeta, el hijo de Satanás, quiere más y más. Las cosas de su padre quiere hacer. Pero bueno, es lo que se demuestra, por sus frutos los conoceréis. Pero de todas formas, estos no son señales de que son específicas de su regreso. Es triste que tales maestros tengan discípulos, tendrán discípulos. Es doblemente triste que sean capaces de desviar a muchos. Sin embargo, cuando suceda, recordemos que el rey dijo que así sería. Y aún más que eso, es necesario que suceda. Muchas veces nosotros nos ponemos mal por las personas, esos millones que estaban siguiendo a esos falsos profetas. Sin embargo, no entendemos que esas personas, nosotros por supuesto, éramos ciegos y el Señor nos sanó. ¿Ciegos en qué sentido? Espiritualmente. Ciegos que no podíamos ver lo que estaba bien, lo que estaba mal, no podíamos ver que estamos en una doctrina torcida. Por ejemplo, si podríamos decir que si usted era como yo, que entendía y estudiaba lo que era el dispensacionalismo, éramos ciegos, pero si realmente ahora estamos estudiando esto, lo que dicen las escrituras, fuimos sanados por el Señor. Pero vemos que esas personas, millones de personas que siguen a esos falsos profetas, son ciegos, pero no quieren ser sanadas. Jesús quiere sanar a esas personas y esas personas no quieren. Y es así. Pero bueno, vamos al versículo 12. A ver. Ok. Dice, versículo 2. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bien. En el periodo después de que Jesús se asciende al cielo y después, antes que regrese otra vez, sus discípulos deben esperar ver a la sociedad empeorar más y más. Pero eso tampoco es una señal específica de su regreso. La maldad no será muy visible. ¿A qué me refiero? La maldad sí se va a poder ver que está ahí la maldad, pero la maldad se va a transformar. No va a mostrar al diablo tal y como es. Recuerden que Satanás puede ser como un ángel de luz, se disfraza como un ángel de luz. Recuerden que este dragón estaba como si fuera un cordero, pero hablaba como dragón. Esto se va a demostrar como algo bueno, para los que no tienen discernimiento, por supuesto. Ejemplos, mujeres pastoras, pastores en Biblias, LGBT, feminismo y todo lo que hoy conocemos, ideología y demás, eso es amor frío. Y los que dicen no necesito de Dios, maldad, como estos pastores falsos. Y la maldad llevará al enfriamiento del amor, una conexión que debe ser notada. Si el corazón se enfría, todo se hará fríamente. Cuando el amor disminuye, ¿qué predicación tan fría tenemos hoy en día?
bueno, hay un comentario que dice, todo como brillo de la luna sin calor, pulida como mármol, igual de fría. Después, bueno, tenemos varios comentarios que hablan de esto, eh, diciendo lo que es el amor frío. Estoy leyendo para ver si les puedo decir algún otro. Eh, Hay algo que sea como debería ser el amor que se enfría. Bueno, realmente todo lo que es frío va a ser todo frío, pero así también va a congelar a las demás personas. Hay que tener mucho cuidado. El amor frío no se va. Recuerden que no es solamente matar, no es solamente que van a haber personas matando y demás. No, no, esto se va a convertir. Recuerden que Satanás se disfraza con el rayo de luz. Y a veces sí se puede demostrar tal y como es. Por supuesto, claro que sí. Y tenemos muchos ejemplos. Miren el mundo y se van a dar cuenta. Pero eso no es una señal meramente de que ya el fin está en las puertas. El fin puede venir en cualquier momento. Recuerda. Versículo 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Bueno, ahora veamos la concordancia que tiene Apocalipsis capítulo 2 11. Veamos. Ok, capítulo 2. Capítulo 2 11. A ver si lo noté bien. A ver, esperen, porque no sé si... No, claro, estaba en otro... Ok, ahora sí. Estaba en otro versículo. Ok. Capítulo 2 11. Mejor veamos del 10. Vamos a ver del 10. Creo que lo anoté mal. Es Apocalipsis 10 11. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Acá no se nos está diciendo que si nos van a entregar la tribulación van a ser literalmente 10 días. No, acá lo que se está refiriendo es de 10 días equivale creo que a 999 días, un poquito más. Son esos días, no significa que sea específicamente 10 días. El diablo va a hacer su trabajo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esta es la prueba, la cárcel, la tribulación, cada uno es probado, persecuciones, pero no por meternos en problemas. Hay personas que sufren persecuciones porque se meten en problemas, sino por estar defendiendo la verdad, sino por estar defendiendo al Padre, a Dios. Por lo tanto, sé fiel hasta la muerte incluso, tal y como dice el dicho, hasta que la muerte los separe. Bueno, ahora el Señor te dice, sé fiel hasta la muerte. Si la muerte viene y tenés que ser fiel, sé fiel, que es así. Ahora versículo, bueno, eso, versículo 14, perdón, sí, versículo 14 de Mateo. Volvemos a Mateo. Nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué nos está enseñando? Bien, a ver si tenemos... Bien, acá tenemos una concordancia. Ok. Nos dice, Jesús también prometió que la iglesia debe tomar esto en serio como su deber. Sin embargo, Dios aseguró que esto sucedería. Así como nos dice en... Ahora veamos en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, del 6 hasta el 7 incluido. Nos dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel quien hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. El Evangelio será predicado en todo el mundo. La persecución, los falsos profetas y la degradación general de la sociedad no evitará la difusión del Evangelio. Esto va a pasar desde su primera venida hasta su segunda. Vemos que realmente está siendo predicado el Evangelio, como lo fue en toda la época, en toda la historia. Seguramente no se ve tan a menudo, porque, por supuesto, la sociedad del mundo, sí, tapan estas cosas. Pero este Evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado. Bueno, eso por un lado. Espero que haya podido entender, aunque sea esa parte, lo que es las señales del fin de los tiempos. Pero ahora, no sé si en algunas Biblias lo tienen ustedes separados. Bueno, luego, bueno, a ver, acá yo noté unas concordancias. Veamos, Apocalipsis 2:10. Ya lo leímos, ese Apocalipsis 2:10. Perdón si estoy medio ahí confundido, porque es un tema bastante extenso, pero sí, debemos explicarlo bien. Por eso no quiero perderme nada. 2:10, sí, ya lo explicamos. 14, 6, 7, sí, ya lo explicamos. Ok, perfecto. Ahora veamos la abominación desoladora. ¿Qué nos dice? Versículo 15 dice. Veamos esto, sí. Veamos esto y la venida del Hijo del Hombre hasta el 31 y ya está. Bueno, podemos seguir, podemos seguir. Quizás lo haga otro día, porque si no el video se va a hacer sumamente largo. Pero bueno, vale la pena, la verdad. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bueno, ¿qué nos quiere decir el versículo 15? ¿Qué nos quiere decir? Bien, acá está hablando, acá está hablando de profanar el templo. Los romanos entraron con espadas, mataron a todo y destruyeron. Fue el día crítico para Israel, Jerusalén más específico. Es decir, cuando iba a suceder todo esto. Bueno, vayamos rápidamente a Daniel capítulo 9, versículo 27. ¿Qué es lo que nos dice? 9, versículo 27. Nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta era la profecía de los romanos atacando eh, el templo, atacando a Jerusalén. Todo quedó cesado. Eso era la abominación desoladora. Los sacrificios ya no se iban a hacer más porque todo quedó cesado, todo quedó destruido. Sigamos. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la profecía de Daniel. Jesús ya estaba diciendo que el templo iba a ser destruido, exclusivamente por los romanos. 70 años después, vemos que la historia nos afirma que esto sucedió. En el templo iba a haber sangre, muerte, y eso es la abominación. Y la palabra desoladora es porque realmente quedó desaparecida esa parte. Hubo muerte y se escaparon muchos. Hubo destrucción. Por eso es la abominación desoladora. Quedó abominable. Pero bueno, volvamos a Mateo 24. Mateo 24.
Sí, Mateo 24, versículo 16, sigamos. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, esta eran advertencias que estaban dirigidas especialmente a los israelitas. Judea, azotea y día de reposo. Todo hablan del ambiente judío. Así que sigamos. Versículo 17 dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Jesús está hablando especialmente de aquel tiempo. Está hablando de aquel tiempo. Es huir por completo sin tomar nada. Huir dejando todo atrás. Si ponele quería buscar algo, no vuelas atrás. No podías porque te mataban, te daban una, una- un espadazo atrás de la espalda y demás. Versículo 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Todo esto en ambiente judío, ¿no? Bueno, 18. Este al revés del que estaba en su casa, pues si estaba en el campo, fuera de la ciudad, y escuchabas que esto estaba sucediendo, te enterabas, no tenías que ir a la ciudad, simplemente tenías que huir, correr por tu vida. Versículo 19. Mas hay de lo que estén incintas. Recuerden que el ay de Jesús es una expresión de dolor, de angustia, de compasión, de tristeza. Compasión, tristeza. Es de angustia simplemente. Hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Qué nos está refiriendo? ¿Qué se está refiriendo? Bueno, bajo el contexto este, es que la mujer encinta no podía correr, por supuesto. Y las que criaban en aquel día era una carga llevar al niño. Y era muy lento para correr. Y ahí mataban a todos. Mataban al niño, a la mujer, todo. Recuerden que acá Jesús está relatando lo que iba a pasar, iba a suceder. Ya estaba advirtiendo realmente. Por eso. Ahora veamos el versículo 20. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué nos está enseñando? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo en realidad? Ese día que no sea en invierno. Ya sabemos las consecuencias que hay en invierno en aquel lugar. Era una dificultad. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí, hablando de Jerusalén, realmente fue una gran tribulación. Y esto quedó en la historia, tal y como dijo el Señor. Y esto es desde su primera venida hasta su segunda. Esto seguirá. Como iglesia vamos a tener tribulaciones. Pero no es el final, no te turbes. Es necesario que esto acontezca. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero no al final, como muchos enseñan. Muchos enseñan otra cosa, que esta mujer encinta es otra cosa, que será eh, que vamos a sufrir en los últimos momentos, que vendrá el anticristo y demás. Pero no, eso no va a ocurrir al final. Va a ocurrir todo el periodo del final. Bien, seguimos. Versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, muchos, y me incluyo, creíamos que en esta parte era ser el rapto, que iba a pasar después de 7 años de tribulación para los que no creen, después se iban a arrepentir. No sé de dónde sacamos eso. Lo que puedo asegurar como estudiador del dispensacionalismo, lo sacamos de todo menos de la Biblia. Literalmente, hicimos cálculos cualquiera, y yo tengo ahí de hecho eh, un- una hoja que dice todo lo que era el dispensacionalismo. Bueno, creíamos en eso, pero bueno. ¿Es esto lo que realmente significa? No. Lo que realmente significa es que Dios tuvo misericordia para estas personas. Eh, ¿Para qué? ¿Qué significa de ser acortados aquellos días? Bueno, se está refiriendo
a que no sea tan larga esa guerra. Porque si no fuera así, porque si la guerra seguiría días y días, nadie sería salvo por, por cuestión de lógica, muertes. Por un pueblo escogido, Dios tuvo misericordia en medio de su ira santa. Cuando los romanos estaban atacando, Dios acortó los días de aquella guerra, porque si seguían los días, matarían absolutamente a todos, y más a su pueblo, pero su pueblo no quería que muera. A eso se está refiriendo. A ver, fíjense en la nueva traducción viviente, nos dice, de hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los escogidos de Dios. ¿Ven? ¿Ven que van al mismo a lo que realmente se refiere? Versículo 23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está el Cristo, no le creáis. ¿Qué nos está enseñando? Bueno, Jesús nuevamente anuncia y advierte que no nos dejemos engañar por nadie, ni por los falsos cristos, ni por los que dicen que son de Cristo, porque debemos tener discernimiento espiritual. ¿Cómo? Estudiando las Escrituras. Versículo 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a unos de los escogidos. ¿Qué nos está enseñando acá? Bueno, Dios lo que nos está diciendo, bueno, Jesús nuevamente anuncia y advierte que no nos dejemos engañar por esto. Nos dice desde un principio. Aquí realmente el Señor nos dijo, y no nos va a mentir realmente, eh, que esto van a ser señales, estos falsos van a ser señales, quizás sanando, quizás haciendo milagros, pero señales para engañar, señales para engañar. Realmente van a engañar a los que no tengan Biblia, porque a los escogidos, a los que estudian, a los que hacen la voluntad de Dios, a los que son de Dios, no van a poder engañar, pero quizás los pruebe, si fuera posible, nos dice. Satanás tiene ese poder engañoso. Esa es la diferencia que tenemos entre el que es engañado y a los que fuera posible engañar. Los que realmente abren los ojos y no se dejan de engañar, y gloria a Dios por eso. Entonces, eh, de ser posible, a uno de los escogidos de Dios. A nosotros no nos van a poder engañar, pero a los que no estudian, sí, a los que no son de Dios, sí los van a engañar. Y hay que tener mucho cuidado con esto, tanto como los falsos profetas como los falsos vecinos. Versículo 25 nos dice, ya os los he dicho antes. Jesús quiere que sepamos esto. Si es mejor en memoria, porque ya lo dijo antes. Versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en sus aposentos, no lo creáis. Y acá hay que tener algo muy en cuenta cuando Jesús habla. Cuando Jesús habla y repite 2 o 3 veces, es porque tenés que a prestar más atención, porque realmente el Señor nos quiere hablar y advertir con su amor. Sin embargo, los discípulos, mirando los templos, esto realmente significa que no nos dejemos engañar tampoco por los cuentos paganos, como esos del dispensacionalismo. Allá está el anticristo, este es el anticristo, el Papa es el anticristo. Muy probablemente sean los anticristos. No solo habrá uno, habrá muchos anticristos. Pero esto no va a ocurrir al final del mundo. Ya hoy hay anticristos. Ya hoy hay grandes anticristos. Y aquellos también que dicen, ya es el fin. Esos también son anticristos. Ya es el fin, ya
Ya pasó todas las profecías, ya Cristo ya está por venir. No, no salgáis, que no os engañen. Ya viene el Cristo mañana, ya la fecha es el 25 de no sé cuánto. No le creáis. Cristo viene en tal lugar, está en los aposentos. No lo creáis. Mirad, no vayáis, no salgáis. Pero no le creamos, porque debemos caminar en paz, bajo la voluntad de Dios, no siendo apocalípticos. No sabemos qué es lo que pasará mañana. Realmente debemos poner el oído y la confianza y la mirada en Cristo. Versículo 27. Ya terminamos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Esta es la señal. Jesús le responde todo en orden. Su venida será visible como relámpago, no como relámpago. ¿Ven? Recuerden que Jesús habla en parábolas. Sin parábolas no habla. Relámpago lo que quieren decir es que será audible, visible, sino que será repentino también. Un momento que nadie sabe. Realmente no sabemos cuándo va a caer un rayo. La única señal supuestamente que tenemos, bueno, en realidad no hay señal de que un relámpago está por caer, excepto si está por caer en algún lugar. Muchos dicen que se para el pelo o algo así, pero no, es repentino, no sabemos cuándo cae un rayo, solo porque escuchamos el ruido, porque lo vemos, cuando menos lo esperan. Y aquel día que el Señor venga es cuando menos se los esperamos. Realmente no sabemos la fecha, no pongamos fecha, porque podemos ser falsos maestros. El Señor dice ni el día ni la hora, y hay muchos que dicen ni el día ni la hora, ponen años, ponen meses, fechas. No, no pongan nada de eso porque nadie sabe. Ni aun los ángeles, solo Dios. Versículo 28 y terminamos. Porque donde quieran que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las aves. Las aves llegan cuando el cuerpo está muerto. ¿Cuándo? No sabemos, pero sí vienen. Hay que tener en cuenta que la venida de Jesús va a venir, sí o sí, 100%. Él ya está asegurando que su venida va a venir, por supuesto. No sabemos cuándo. Por eso debemos estar velando, orando, haciendo su voluntad, caminando por fe. Así que esto fue todo por hoy, pero antes de terminar, seguimos con la parte 2. Seguimos con la parte 2. Así que suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba este video. Y si no te notifica, el sábado, si Dios quiere, el sábado o en alguno de estos días, pues lo voy a estar subiendo. Por eso necesito que actives la campanita o entres de vez en cuando a mi canal y veas que ahí está el video. No lo sigo porque es muy extenso este capítulo. Realmente vamos a estar muchas horas. Así que ya por eso llevamos 1 hora y 13 minutos. Como les dije, este video no va a ser editado. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Comenta y bueno, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.